El pueblo siempre había estado tranquilo, un lugar donde el tiempo se movía lentamente, donde las tradiciones sobrevivían a las personas que los apoyaban. Enclavado en lo profundo del valle, rodeado de densos bosques y colinas ondulantes, permaneció intacto por el mundo moderno. Los caminos que la conducían eran estrechos y serpenteantes, y rara vez viajaban los que no conocían el camino. Las casas, construidas con madera y piedra envejecida, se inclinaron ligeramente con el peso de años, sus techos de paja gruesos de musgo. Humo enroscado perezosamente de las chimeneas, el olor de la leña ardiente mezclando con el olor crujiente de la tierra húmeda. La vida en el pueblo fue sencilla, sin cambios durante generaciones, un ritmo constante de agricultura, reunión y preparación para los largos inviernos que se asentaron fuertemente en la tierra. Pero a pesar de su apariencia pacífica, una sombra se asomó sobre la aldea, un miedo tácito que pasó a través de cada generación como una maldición heredada. Había algo malo en la tierra, algo que nadie podía ver, pero que todos podían sentir. Los bosques que rodean el pueblo se volvieron demasiado gruesos, sus árboles se elevaban y retorcían, como si hubieran pasado siglos inclinándose hacia algo invisible. El viento que barrió el valle llevaba susurros, débiles e ininteligibles, pero persistentes, como si la tierra misma murmurara secretos a los que se atrevían a escuchar. Incluso en los días más brillantes, una quietud antinatural colgaba sobre la aldea, un silencio demasiado profundo, demasiado deliberado, como si el mundo más allá de las colinas hubiera olvidado hace mucho tiempo que existía. Y luego, estaba el burro. Había estado allí tanto tiempo como nadie podía recordar, de pie en el mismo campo vacío justo más allá de los límites del pueblo, cerca del viejo pozo que nadie se atrevía a usar. Su abrigo era gris moteado, su crin rasgado y desprovisto, su cuerpo delgado pero nunca frágil. No pertenecía a nadie, pero nunca se fue. Nadie lo alimentó, pero nunca murió de hambre. Se quedó junto al pozo, inmóvil durante horas, a veces días, mirando el pueblo con los ojos demasiado oscuros, demasiado saber. La visión de ella fue suficiente para perturbar incluso a los agricultores más endurecidos, su presencia un recordatorio silencioso de algo antiguo, algo que no debería ser. Aunque los aldeanos trataron de ignorarlo, para fingir que no era más que un animal común, sabían mejor. El asno había estado allí antes que ellos, antes que sus padres, antes que sus abuelos. No había nacido, ni había muerto nunca. Simplemente se quedó, mirando, esperando. Su presencia era una verdad tácita, una que todos los aldeanos entendían pero se negaban a reconocer. Nadie hablaba de ello en voz alta, ni siquiera de pasada. No se discutió en la mesa de la cena, ni se susurró en voces calladas durante las largas noches de invierno. Los aldeanos habían aprendido hace mucho tiempo que hablar del burro era llamar su atención, y nadie quería eso. Se movían a través de sus días cuidadosamente, siempre manteniendo su distancia, fingiendo que no estaba allí, fingiendo que la sensación hueca en sus pechos cuando vieron que no era más que un truco de su propia imaginación. El burro nunca vagó, nunca rozó, nunca buscó refugio de la lluvia o la nieve. Permaneció cerca del pozo, una figura inmóvil contra el paisaje estéril, sus oscuros ojos fijos en el pueblo. No importa dónde uno estuviera, no importa desde qué ángulo miraran, su mirada siempre parecía seguir. No había malicia en su expresión, ninguna amenaza obvia, solo un sentido insoportable de saber, como si la criatura entendiera algo que los aldeanos no sabían, algo que había estado esperando siglos para revelar. En las raras ocasiones en que se movía, lo hacía con una lentitud inquietante. Sus pezuñas apenas hicieron un sonido contra la tierra dura, su marco esquelético cambiando como si hubiera estado descansando en la misma posición durante demasiado tiempo. Y sin embargo, a pesar de su apariencia frágil, había una quietud antinatural en la forma en que se comportaba, como si no se moviera por su propia voluntad sino por algo más, algo invisible, algo antiguo, algo que acechaba justo debajo de la superficie del mundo que los aldeanos creían que conocían. Había habido intentos de alejarla. Hace años, un grupo de hombres más jóvenes, alimentados por la bravuconería y la bebida, había decidido perseguirlo desde el pueblo. Llevaban antorchas y palos, sus voces en alto, sus pasos inestables mientras marchaban hacia el pozo. Pero a medida que se acercaban, el aire cambió. Las antorchas, ardiendo brillantemente en la noche, parpadearon y murieron de una vez,
sumergiéndolas en la oscuridad. La risa y los gritos vacilaron, reemplazados por el silencio tan espeso que presionó contra sus oídos como una fuerza física. Y entonces vino el sonido, una exhalación lenta y profunda, aunque ninguno de ellos podía decir exactamente de dónde había venido. Uno de los hombres juró que, en el momento antes de volverse y huir, vio la sonrisa del burro. Después de esa noche, nadie volvió a intentarlo. Era más fácil ignorarlo, más fácil fingir que era solo una bestia ordinaria. La alternativa era demasiado inquietante, demasiado incomprensible. Reconocer al burro por lo que realmente era o peor aún, cuestionar por qué permanecía significaba invitar a pensamientos que nadie quería entretener. Y así, los aldeanos lo dejaron. No hablaban su nombre, no susurraban sobre él de pasada, ni siquiera lo miraban a menos que fuera absolutamente necesario. Si pasaban por el viejo pozo, mantenían los ojos fijos delante, resistiendo el inexplicable impulso de mirar, para comprobar si todavía estaba allí. El pozo mismo se convirtió en otra cosa a evitar. Una vez una fuente de agua limpia y crujiente, había sido abandonada hace mucho tiempo, su borde de piedra ahora se rompió y cubierto de musgo arrastrante. Nadie sabía exactamente cuándo habían dejado de usarlo, solo que un día, sin discusión, los aldeanos habían comenzado a sacar su agua del arroyo en su lugar. Había algo antinatural en la forma en que el pozo permanecía en perfecto silencio, como si esperara, como si tuviera algo justo debajo de su superficie. Y siempre, junto a él, el burro estaba de pie, su mirada oscura, sin parpadear fija hacia el pueblo. Nadie cruzó el límite del pozo, un umbral invisible que todos los aldeanos instintivamente entendían que no debía ser perturbado. No había cerca, ni marcador en la tierra, sin embargo, hace mucho tiempo se había establecido una regla silenciosa: nadie debía acercarse demasiado. Los animales se negaron a acercarse a ella, perros callejeros y gatos granero haciendo una pausa en el borde como si los aldeanos no pudieran sentir algo. Los caballos revoloteaban y lloriqueaban si se acercaban demasiado, sus orejas se aplanaban, sus ojos se desenfrenaban de miedo. Incluso los pájaros no se posaban en las piedras que se desmoronaban, sus canciones caían en silencio cuando pasaban por encima. Los aldeanos aprendieron a vivir con su presencia mientras uno aprende a vivir con una enfermedad persistente, un peso inquebrantable, un temor siempre presente que se convirtió en una parte de la vida cotidiana. No fue un miedo lo que los agarró de repente, ni fue algo que ellos reconocieron abiertamente, sino más bien un malestar silencioso y persistente que se asentó profundamente en sus huesos. Con el tiempo, se convirtió en rutina, un entendimiento silencioso pasó de padre a hijo, entretejido en el tejido de su existencia. No hablaban de ello, no lo cuestionaban, porque hacerlo sería admitir que tenían miedo, que sentían algo que les presionaba, algo que observaba. Era una calza silenciosa, una sombra constante que se posaba en la parte posterior de la mente, ni aguda ni inmediata, pero siempre allí. Estaba presente en la forma en que las manos dudaban por solo una fracción de segundo antes de cerrar las ventanas por la noche, en la forma en que los pasos se aceleraron a lo largo de los caminos de tierra desgastados cuando el atardecer pintó el cielo en oro descolorido y violeta profunda. Era en la forma en que las madres mantenían a sus hijos más cerca cada vez que el bray del burro resonaba a través de las colinas, el sonido se extendía antinaturalmente largo, llevando a través del valle como algo que buscaba, algo que llamaba. Nadie dijo nunca por qué, pero siempre hubo una regla táctica sobre nunca dejar la ropa seca después del anochecer. Los pocos que habían olvidado y dejado su lavadura en la línea se habían despertado para encontrar sus prendas balanceándose en el viento, húmedas con rocío matutino pero extrañamente rígidas, como si fueran tocadas por manos invisibles. Algunos susurraban que la tela llevaba un olor que no pertenecía al pueblo, algo débil, algo viejo, algo que olía a tierra y a putrefacción. Hubo una cierta pesadez que se asentó sobre el pueblo cuando llegó la noche, una quietud antinatural que profundizó el silencio entre las casas. La risa nunca alcanzó su calor total, cortado demasiado pronto como si alguna fuerza invisible presionase contra los bordes de la alegría, asfixiándola antes de que realmente pudiera florecer. Incluso las ocasiones más alegres, las celebraciones de la cosecha, las fiestas de verano terminaron un poco antes de lo que deberían haber hecho, con los aldeanos mirando hacia el campo distante donde estaba el burro, sin moverse, observando.
Las puertas estaban cerradas por la noche, pero no contra ladrones ni animales salvajes, no había bandidos en el pueblo, ni lobos que merodeaban demasiado cerca. Las cerraduras se fijaban por costumbre, por necesidad de separación, como si las paredes de madera y las cerraduras de hierro pudieran de alguna manera mantener algo fuera, algo que nunca había tratado de entrar, pero siempre estaba justo más allá del umbral. Fue un acto de desafío, un intento inútil de control en un lugar donde el control se había perdido por mucho tiempo. Pero en el fondo, sabían la verdad. El burro no solo estaba parado allí, estaba esperando. Y un día, lo que fuera que estaba esperando finalmente vendría. Pero en el fondo, sabían la verdad. El burro no solo estaba parado allí, estaba esperando. Y un día, lo que fuera que estaba esperando finalmente vendría. El burro estaba esperando. Y un día, cualquier cosa que estuviera esperando finalmente llegaría. El burro había estado allí tanto tiempo como cualquiera podía recordar. Estaba en el mismo campo justo más allá de los límites del pueblo, de cerca del viejo pozo que nadie se atrevía a usar. Su abrigo era gris moteado, su crin rasgado y desprovisto, su cuerpo delgado pero nunca frágil. No pertenecía a nadie, pero nunca se fue. Nadie lo alimentó, pero nunca murió de hambre. Se quedó junto al pozo, inmóvil durante horas, a veces días, mirando el pueblo con los ojos demasiado oscuros, demasiado saber. Los agricultores evitaron ese tramo de tierra. Llevaron a su ganado por el largo camino, prefiriendo perder tiempo en lugar de arriesgarse a pasar demasiado cerca. Por la noche, cuando el viento aullaba a través de las colinas, el bray del burro resonaba a través de la aldea, un sonido largo y triste que hacía incluso el más valiente estremecimiento. No era la llamada de un ser vivo, sino algo más, algo antiguo, algo paciente. Se advirtió a los niños que nunca se acercaran a ella. Los que desobedecían y vagaban demasiado cerca volverían diferentes. Algunos volvieron pálidos y temblando, incapaces de hablar de lo que habían visto. Otros desarrollaron fiebres que ningún médico podía curar, su piel húmeda, sus ojos corriendo hacia las esquinas de la habitación como si algo invisible acechara allí. Algunos nunca regresaron. Había historias, susurradas entre los aldeanos cuando las noches crecieron demasiado. Cuentos de viajeros que habían pasado, deteniéndose a descansar junto al pozo, solo para desaparecer sin dejar rastro. Otros hablaron de un tiempo, hace mucho tiempo, cuando el burro no siempre había estado solo. Había habido una vez un hombre que caminaba a su lado, un hombre cuyo nombre había sido borrado de la memoria. El más viejo de ellos afirmaba recordar cuando apareció el burro por primera vez. Juraron que en su juventud lo habían visto tal como era ahora, su abrigo sin cambios, su cuerpo sin envejecer. No había nacido, ni había muerto nunca. Simplemente se quedó, mirando, esperando. Una vez, hace mucho tiempo, alguien había intentado matarlo. Un grupo de hombres, envalentonados por la bebida y el miedo, se había puesto sobre el asno con cuchillos y hachas. La primera hoja se había hundido en su carne con una facilidad enfermiza, separando la piel sin derramar una sola gota de sangre. Los hombres dudaron, desasosiego rizado en sus estómagos. El burro no se movió, no se estremeció, no gritó. Solo giraba la cabeza, lenta y deliberada, y los miraba. Uno por uno, dejaron caer sus armas y corrieron. A la mañana siguiente, los cuchillos yacían oxidados en el campo, y el burro estaba junto al pozo, intacto, con la mirada fija en el pueblo. Los hombres que lo habían atacado nunca fueron los mismos. Uno se quitó la vida en una semana. Otro deambuló por el bosque y nunca regresó. El resto se marchitó en silencio, sus ojos vacíos, sus voces perdidas. Nadie volvió a intentarlo. El pueblo aprendió a vivir con él, a fingir que no estaba allí. Trabajaban en sus campos, cuidaban de sus familias e ignoraban los rebuznos que a veces llegaban al final de la noche. Pero el miedo nunca los dejó. Un invierno, cuando la nieve cayó espesa y pesada, un viajero desesperado buscó refugio en el pueblo. Había venido del norte, sin saber las historias, y cuando preguntó por el burro, los aldeanos no le dijeron nada. Era un hombre de lógica, de razón, y se burló de sus supersticiones. Esa noche,
caminó hacia el pozo, desapareciendo en la oscuridad con solo una linterna para iluminar su camino. Los aldeanos oyeron su grito antes del amanecer. No era el grito de un hombre, sino algo crudo, algo que no pertenecía a este mundo. Cuando lo encontraron, su cuerpo estaba intacto, su rostro congelado en un terror silencioso y abierto. Su linterna todavía ardía a su lado, intacta por el viento. Sus huellas llevaron al pozo, pero ninguna se alejó. Después de eso, el rebuzno se hizo más frecuente. Llevaba por el aire como una advertencia, resbalando en las casas, filtrando en los sueños. El sacerdote del pueblo, en sus últimos años, intentó bendecir la tierra, para expulsar cualquier mal acechado allí. Pero mientras hablaba sus oraciones, el burro se adelantó por primera vez en décadas, su mirada se fijó en él. Se detuvo en la mitad de la sentencia, su aliento cogiendo en su garganta, y cayó al suelo sin otra palabra. Por la mañana, estaba muerto. El pueblo se redujo a lo largo de los años. La gente se fue, buscando hogares en lugares donde el aire no se sentía tan espeso, donde podían despertar sin el peso de ojos invisibles sobre ellos. Las casas estaban vacías, sus puertas balanceándose en el viento, sus ventanas oscuras. Pero el burro se quedó. Nunca envejeció, nunca se movió más allá del pozo, nunca cambió. Los viajeros todavía pasaban de vez en cuando, atraídos por la curiosidad, por el extraño silencio que rodeaba el lugar. Algunos ignoraron las advertencias, borrando las historias como folclore, reliquias de un pasado temible. Ellos fueron los que nunca se fueron. Los pocos que permanecían en la aldea envejecían, sus cuerpos eran frágiles, sus ojos se hundían con la carga de saber. No hablaban con nadie, sus vidas calladas, sus movimientos lentos. Esperaron, sabiendo que un día, el pueblo estaría vacío, que serían los últimos. Y aún así, el burro se quedaba junto al pozo, mirando, esperando. Nadie sabía lo que quería. Nadie sabía lo que era. Pero sabían una cosa con certeza. Nunca se iría. Y nunca moriría.